20 de julio de 1955. Un hombre de 54 años cierra los ojos para siempre en la Ciudad de México. Lo que nadie sabe es que esa misma tarde, antes de que su cuerpo llegara siquiera al velatorio, ya estaban haciendo la mentira que lo perseguiría durante 70 años. Su nombre era Joaquín Pardavé. Para millones de mexicanos era simplemente Don Joaquín, el actor que los hacía reír y llorar en la misma película, el hombre detrás de Cayetano Lastre en Ahí está el detalle, el creador de El Baizano Jalil. El compositor de 27 melodías que todavía se cantan hoy. Pero esta historia no trata sobre sus películas. Trata sobre lo que le hicieron después de muerto. Quédate hasta el final. Vas a entender por qué, incluso 7 décadas después, la gente todavía busca su nombre en internet preguntando una sola cosa: ¿lo enterraron vivo? Para llegar a esa pregunta hay que volver al Panteón Jardín, un día de finales de julio de 1955, donde decenas de personas se despidieron de un hombre que había hecho 208 películas. Entre la multitud estaban Cantinflas, Pedro Vargas, Sara García. Nadie imaginaba que en cuestión de meses, el nombre de Pardavé dejaría de evocar comedia y empezaría a evocar terror. Joaquín Pardavé Arce nació el 30 de septiembre de 1900 en Pénjamo, Guanajuato, hijo de un actor y de una cantante de zarzuela. Desde niño cargó el escenario en la sangre. Hizo su debut en cine en 1919 con la película Viaje Redondo y nunca se detuvo. Actor, director, compositor, guionista, un hombre que parecía no caber en una sola palabra. Se casó con Soledad Rebollo, a quien llamaba cariñosamente Cholita, y la amó hasta el último día. 2 noches antes de morir, jugaron boliche juntos. Era su forma de descansar después de jornadas agotadoras de filmación. Nadie en esa pista de boliche podía sospechar que 48 horas después, ella estaría despidiéndolo para siempre. La causa de muerte fue clara desde el primer momento: un derrame cerebral provocado por hipertensión arterial descontrolada. Pardavé llevaba meses trabajando sin parar, filmando 2 películas y una obra de teatro al mismo tiempo. Su cuerpo, simplemente, no resistió más. Pero la verdad médica no le interesaba a todos. Había un periódico en la Ciudad de México que había aprendido algo valioso sobre la muerte de los famosos: el morbo vendía más que el duelo. Y ese periódico estaba a punto de inventar una historia que convertiría el funeral de un hombre querido en una pesadilla de la que su familia jamás terminaría de despertar. Faltaban apenas unas semanas para que la palabra catalepsia empezara a circular en los mentideros teatrales y cinematográficos de México. Faltaban apenas unas semanas para que alguien, en algún punto de esa cadena de rumores, decidiera que no bastaba con que Pardavé hubiera muerto. Tenía que haber sufrido. Tenía que haber luchado. Tenía que haber gritado dentro de un ataúd sin que nadie lo escuchara. Y así, sin que su viuda Cholita lo supiera todavía, comenzó la fabricación de la leyenda más cruel del cine de oro mexicano. Las primeras semanas después del entierro transcurrieron con la normalidad de cualquier duelo. Cholita Pardavé recibía condolencias, la prensa publicaba homenajes, y el nombre de Joaquín se mencionaba con el respeto que merecía un hombre que había dedicado 36 años de su vida al cine mexicano. Pero algo empezaba a moverse por debajo de esa superficie tranquila. En los llamados mentideros de la época, esos círculos informales de actores, técnicos y periodistas que se reunían en cafés y camerinos para intercambiar chismes del medio, comenzó a circular una frase que nadie podía rastrear hasta su origen exacto. Se decía que Pardavé padecía catalepsia. Una palabra rara, casi médica, que pocos entendían del todo, pero que sonaba lo suficientemente siniestra como para repetirse de boca en boca. ¿Qué es la catalepsia? Es un estado real, documentado en la medicina, en el que el cuerpo queda inmóvil, sin reacción aparente a estímulos, simulando en casos extremos los signos de la muerte. Es una condición poco común, pero existe. Y fue precisamente esa delgada línea entre lo posible y lo improbable la que alguien decidió explotar. El periódico La Prensa, conocido por sus coberturas sensacionalistas, fue el primero en imprimir la versión que cambiaría para siempre cómo se recordaría a Pardavé. La nota no decía abiertamente lo enterraron vivo. Era más sutil, más insidiosa. Hablaba de rumores que circulaban en los mentideros cinematográficos y teatrales, sin precisar quién los había originado ni cuándo exactamente habían empezado. Citaba la posibilidad de que el cuerpo hubiera sido encontrado boca abajo dentro del ataúd, con las uñas destrozadas. Fíjate en la trampa narrativa, el periódico no afirmaba nada directamente. Solo informaba que se decía algo.
Una estrategia perfecta para sembrar terror sin asumir responsabilidad alguna. Si la historia resultaba falsa, el periódico simplemente había reportado un rumor. Si la historia se viralizaba, había ganado lectores con la sangre de un hombre que ya no podía defenderse. Y la historia se viralizó. Vaya que se viralizó. En cuestión de semanas, la versión inicial, vaga, llena de condicionales, se transformó en algo mucho más gráfico en la imaginación colectiva. Ya no se hablaba solo de catalepsia. Se hablaba de una exhumación. Se hablaba de un cuerpo encontrado en una posición de lucha desesperada, como si Pardavé hubiera intentado arañar la madera del ataúd buscando una salida que nunca llegó. La leyenda fue creciendo capa sobre capa, como una bola de nieve mediática que nadie se detenía a cuestionar. ¿Quién había abierto la tumba? ¿Cuándo? ¿Qué médico forense había certificado el hallazgo? Ninguna de esas preguntas tenía respuesta, porque ninguna de esas preguntas le interesaba a nadie. Lo único que importaba era que la historia fuera lo suficientemente aterradora para venderse. Mientras tanto, en la casa de las Lomas, una viuda de 50 y tantos años empezaba a escuchar los primeros murmullos. Empezaba a notar las miradas incómodas de sus vecinos. Empezaba a darse cuenta de que el duelo por su esposo se estaba transformando en algo mucho más grotesco, un espectáculo público sobre el cual ella no tenía ningún control. Y lo peor todavía no había llegado. Para entender cómo una mentira puede convertirse en una verdad aceptada durante 70 años, hay que entender el contexto exacto en el que nació. 1955 fue un año particularmente cruel para el mundo del espectáculo mexicano. 4 meses antes de la muerte de Pardavé, la actriz Miroslava Stern se había quitado la vida, y la prensa amarillista ya había encontrado en su tragedia un terreno fértil para la especulación. Se le inventaron romances que nunca tuvo, se sugirieron motivos morbosos para explicar su decisión final. Pardavé fue, en ese sentido, la segunda gran figura del espectáculo que el país perdía en cuestión de meses. Y los mismos periódicos que habían sazonado la muerte de Miroslava con ficción, encontraron en la muerte de Pardavé una nueva oportunidad. Había, además, un antecedente todavía más directo. Meses antes había circulado una noticia falsa sobre la muerte de Pedro Infante, el ídolo más grande del cine mexicano de esa década. La noticia resultó ser mentira, Infante seguía vivo, pero el episodio había dejado una lección peligrosa en las redacciones. Las historias sobre la muerte de los ídolos, ciertas o no, vendían como ninguna otra cosa. La leyenda de Pardavé llegó entonces en el momento exacto en que el público ya estaba hambriento de morbo, ya estaba entrenado para creer cualquier cosa sobre la muerte de sus estrellas. Fue, sin que nadie lo planeara así, la tormenta perfecta. Con el tiempo, la historia adquirió personajes secundarios que le daban una falsa pátina de veracidad. Apareció, por ejemplo, la figura del velador del Panteón Jardín, el cementerio donde reposaban los restos de Pardavé. Se decía que este hombre había escuchado ruidos extraños provenientes de la tumba durante las noches posteriores al entierro. Se decía que había visto la tierra moverse. Se decía que, al principio, había pensado que todo era producto de su imaginación, hasta que el rumor del entierro en vida le dio sentido retroactivo a lo que creía haber escuchado. Pero aquí está el detalle que casi nadie se detiene a notar: jamás existió un testimonio directo de ese velador. Nadie lo entrevistó. Nadie publicó su nombre completo. Nadie verificó si esa persona existió siquiera. Era, simplemente, una pieza más del decorado narrativo que la leyenda necesitaba para sostenerse, un personaje fantasma que servía para que la historia se sintiera más real sin tener que demostrarlo. Así funciona el mecanismo más peligroso del morbo mediático: no necesita pruebas, solo necesita texturas. Necesita un velador que escuchó algo. Necesita una tumba que se abrió. Necesita un cuerpo que se encontró boca abajo. Cada detalle, por sí solo, suena específico, casi documental. Pero ninguno de ellos resiste la pregunta más simple: ¿quién lo confirmó? Nadie. Nadie lo confirmó nunca. Y sin embargo, esa ausencia total de pruebas no impidió que la historia se instalara como una verdad incómoda en la memoria colectiva de varias generaciones de mexicanos. Llegamos ahora al corazón mismo de la leyenda: la supuesta exhumación. Según la versión que terminó circulando con más fuerza durante las décadas siguientes, todo habría comenzado con un detalle aparentemente menor. La familia de Pardavé, al ordenar los trámites de su testamento, se habría dado cuenta de que un documento importante había quedado dentro del pantalón con el que lo habían enterrado. Ese detalle, en sí mismo, no tiene nada de extraordinario.
Es perfectamente posible olvidar un papel en un bolsillo. Pero en la lógica retorcida de la leyenda, ese olvido se convirtió en el pretexto perfecto para justificar una exhumación que, según todos los testimonios familiares posteriores, jamás ocurrió. La historia que se difundió decía que la familia, ante la necesidad de recuperar ese documento, decidió abrir la tumba. Y que al abrir el ataúd, lo que encontraron los dejó paralizados de horror. El cuerpo de Pardavé estaba boca abajo, no boca arriba como lo habían colocado al sepultarlo. Tenía la piel bajo las uñas, como si hubiera arañado algo desesperadamente. Su rostro, según la versión más extrema de la leyenda, estaba desfigurado por la angustia, como si hubiera pasado sus últimos momentos de vida atrapado en la oscuridad absoluta de un cajón sellado bajo tierra. Es una imagen aterradora. Es, también, completamente inventada. Piensa por un momento en la mecánica de esta historia. Para que fuera cierta, alguien tendría que haber documentado oficialmente esa exhumación, un permiso legal, un médico forense presente, un acta notarial. Ninguno de esos documentos existe. Ninguno de esos documentos ha aparecido jamás, ni en 1955, ni en las décadas siguientes, ni en la era de Internet donde cualquier archivo filtrado tiende a salir a la luz tarde o temprano. Lo que sí existe es algo mucho más simple y mucho menos morboso, una visita real de la familia al panteón. Una visita que, según la reconstrucción más cuidadosa que se ha hecho de estos hechos, alguien observó desde lejos y, sin entender bien qué estaba pasando, decidió convertir en otra cosa completamente distinta al contarla. Así nacen muchas leyendas urbanas, no de la nada, sino de la distorsión deliberada de un hecho pequeño y explicable. Una familia visitando una tumba se transforma, en boca de alguien dispuesto a vender una buena historia, en una exhumación macabra. Un descuido con un documento se transforma en el detonante de una pesadilla. Y una vez que esa transformación ocurre, ya no hay forma de detenerla. La historia empieza a repetirse de boca en boca, de generación en generación, ganando detalles nuevos en cada repetición. Como un juego de teléfono descompuesto que después de 70 años ya no se parece en nada a su origen real. Pero si la historia del entierro en vida fue una invención periodística, ¿por qué sobrevivió durante 70 años? La respuesta tiene menos que ver con la verdad y mucho más con la naturaleza misma del morbo. Una vez que una historia macabra entra en el imaginario popular, desmentirla se vuelve casi imposible. La mentira ya viajó. La verdad apenas está saliendo de su casa. Durante los meses posteriores a la muerte de Pardavé, la familia se encontró en una posición devastadora. No solo enfrentaban el duelo por la pérdida de un esposo, un padre, un tío. Tenían que enfrentar, además, la indignación de ver cómo su memoria se convertía en espectáculo de feria. Cada vez que alguien mencionaba el nombre de Joaquín Pardavé en una conversación, existía la posibilidad de que la respuesta no fuera "qué gran actor", sino "¿no es el que enterraron vivo?". Imagina por un segundo lo que eso significa para quienes lo amaron. Imagina a Cholita Pardavé, su viuda, escuchando esos rumores en la calle, en el mercado, en boca de gente que ni siquiera conocía a su esposo. Imagina el peso de no poder defenderlo, porque cómo se desmiente algo que no tiene un origen claro, algo que nadie afirma haber visto directamente, algo que se sostiene únicamente en "se dice y cuentan que". La familia, según los registros que han sobrevivido hasta nuestros días, intentó desmentir la historia desde muy temprano. Ya en 1956, apenas un año después de la muerte del actor, hicieron declaraciones públicas a periódicos y, más adelante, también en entrevistas de televisión, negando categóricamente que algo así hubiera ocurrido. Pero el desmentido nunca tuvo el mismo alcance que el rumor original. Las correcciones casi nunca lo tienen. Es una asimetría brutal que se repite una y otra vez en la historia de los medios. Una mentira llamativa se publica en primera plana, viaja de boca en boca, se exagera con cada repetición. El desmentido, en cambio, aparece semanas o meses después, en una nota mucho más pequeña, mucho menos compartida, mucho menos memorable. La gente recuerda el horror. Rara vez recuerda la corrección. Y así, generación tras generación, la leyenda del entierro en vida de Joaquín Pardavé se siguió contando como si fuera un hecho histórico, transmitida de abuelos a nietos, de viejos cinéfilos a nuevas audiencias. Alimentada ahora por internet, por videos virales, por publicaciones que repiten los mismos detalles sin nombre, sin fuente, sin verificación, exactamente igual que en 1955. 70 años después, cualquier persona que escriba el nombre de Pardavé en un buscador se va a topar primero con la leyenda macabra antes que con su filmografía, antes que con sus canciones.
antes que con el hombre real que dedicó su vida entera al arte. Hay un nombre que es clave para entender el cierre real de esta historia: María Elena Pardavé Robles, sobrina del actor. Décadas después de la muerte de su tío, cansada de ver cómo la leyenda seguía circulando sin freno, decidió hablar con claridad absoluta. Su mensaje fue directo, sin ambigüedades, sin los condicionales que tanto le habían servido a la prensa de los años 50. Afirmó que su tío jamás fue enterrado vivo, que sus restos nunca han sido exhumados, ni siquiera cuando murió su esposa Cholita décadas después y fue sepultada junto a él en la misma tumba del Panteón Jardín. Insistió en que la caja nunca se ha abierto desde el día del entierro original en 1955. Es una declaración que debería haber cerrado la discusión para siempre. Y sin embargo, no lo hizo. Porque así de poderosa es la inercia de una leyenda bien construida, ni siquiera el testimonio directo de un familiar cercano logra apagarla por completo. Lo que sí logró ese testimonio fue ponerle nombre y rostro a la verdad. Frente a un velador anónimo que escuchó ruidos, ahora había una sobrina real, con nombre y apellido, contando lo que realmente sabía su familia. Frente a una exhumación sin fecha, sin médico, sin acta legal, ahora había una negación clara y sostenida en el tiempo. La verdadera causa de muerte de Joaquín Pardavé sigue siendo la misma que se estableció desde el primer día: un derrame cerebral. Producto de una hipertensión arterial que el actor llevaba arrastrando mientras trabajaba a un ritmo que ningún cuerpo humano debería soportar. No hubo catalepsia confirmada médicamente. No hubo diagnóstico erróneo documentado. Hubo, simplemente, un hombre de 54 años que se exigió demasiado durante demasiado tiempo. Es interesante notar que la propia leyenda, en su intento de sonar verosímil, siempre dependió de una pieza que nunca se pudo verificar: la ausencia del médico de cabecera de Pardavé en el momento exacto de su muerte. Se decía que, al no estar disponible su médico habitual, fue revisado por otro doctor inexperto que habría confundido la catalepsia con el fallecimiento real. Pero ningún registro hospitalario, ninguna acta de defunción filtrada, ningún documento de la época sostiene esa versión. Es, una vez más, un detalle diseñado para sonar plausible sin necesidad de ser cierto. La diferencia entre una leyenda urbana exitosa y una que se desmorona rápido casi siempre está en estos pequeños detalles verosímiles que nadie se toma la molestia de verificar. Y Joaquín Pardavé tuvo la mala suerte de convertirse en el lienzo perfecto sobre el cual la prensa de su época pintó una de las historias más perdurables del morbo mexicano del siglo XX. Vale la pena detenerse un momento en algo que esta historia revela sobre la época en la que ocurrió. Los años 50 en México fueron, paradójicamente, los años dorados del cine y, al mismo tiempo, los años en que la prensa de espectáculos empezó a perfeccionar una fórmula que sigue vigente hoy: convertir el dolor ajeno en entretenimiento de consumo masivo. No fue solamente Pardavé. No fue solamente Miroslava Stern. La fórmula se repitió una y otra vez a lo largo de las décadas siguientes con distintos nombres, distintas caras, el mismo mecanismo. Una muerte real, documentada, explicable, se convierte en materia prima para una narrativa mucho más vendible: un misterio, una conspiración, un secreto oculto que alguien no quiere que sepas. Lo perverso de este mecanismo es que no necesita que la mentira sea creíble del todo. Solo necesita que sea lo suficientemente intrigante para que la gente quiera seguir hablando de ella, para que el nombre del fallecido siga circulando, para que cada aniversario de su muerte se convierta en una excusa para revivir el rumor en lugar de honrar la memoria real. Joaquín Pardavé hizo más de 100 películas a lo largo de su carrera. Escribió, dirigió, compuso. Construyó personajes que todavía hoy generaciones enteras reconocen sin necesidad de haber nacido en su época. Su nombre debería evocar, antes que nada, la nostalgia cálida del cine de oro mexicano, esas tardes de domingo viendo películas en blanco y negro con la familia reunida frente a la televisión. Y sin embargo, basta escribir su nombre en cualquier buscador para que la primera sugerencia automática sea alguna variación de "lo enterraron vivo". Esa es la verdadera tragedia de esta historia: no que existiera una leyenda urbana cruel, sino que esa leyenda haya logrado, durante 7 décadas, secuestrar la manera en que se recuerda a un hombre que en realidad merecía ser recordado por algo completamente distinto. Hay algo profundamente injusto en eso. Un actor dedica su vida entera a hacer reír y emocionar a millones de personas y termina siendo recordado, al menos parcialmente, por una mentira que él nunca pudo desmentir personalmente porque ya estaba muerto cuando empezó a circular. Es la indefensión más absoluta: no puedes defender tu propio nombre cuando ya no estás aquí para hacerlo.
Esa tarea le quedó, durante 70 años, a una familia que apenas tenía las herramientas mediáticas para competir contra la velocidad de un buen rumor sangriento. Si comparamos la leyenda de Pardavé con otros mitos similares que circularon sobre figuras del espectáculo mexicano, encontramos un patrón que se repite con una precisión casi matemática. Primero, la muerte real de una figura querida. Segundo, un vacío informativo inicial, algo que no se explicó del todo rápido o del todo claro. Tercero, la entrada de la prensa sensacionalista llenando ese vacío con especulación disfrazada de información. Cuarto, la viralización del rumor a través de la repetición oral, mucho antes de que existieran redes sociales. Y quinto, la persistencia de la leyenda incluso después de desmentidos familiares directos. Este patrón no es exclusivo de México, por supuesto. Existen leyendas similares sobre el entierro prematuro en distintas culturas alrededor del mundo, tan antiguas que incluso explican por qué, durante el siglo XIX, se patentaron ataúdes con campanas y sistemas de aire precisamente para tranquilizar a una sociedad obsesionada con el miedo a ser enterrada viva por error médico. El miedo de Pardavé, en cierto sentido, no era exclusivamente suyo, era un miedo colectivo, antiguo, que la prensa de 1955 simplemente reactivó y le puso su nombre y su rostro. Eso explica, en parte, por qué la historia funcionó tan bien. No estaba inventando un miedo nuevo. Estaba reciclando uno que ya vivía latente en el imaginario popular desde hacía generaciones, y solo necesitaba un protagonista lo suficientemente famoso para darle nueva vida. Pardavé, sin saberlo, sin desearlo, sin tener ningún control sobre ello, se convirtió en el rostro mexicano de ese miedo ancestral. Y ese es, quizás, el detalle más cruel de toda esta historia, no fue elegido por nada que hiciera en vida. Fue elegido simplemente porque su muerte llegó en el momento exacto, en el contexto exacto, con la fama exacta necesaria para que la mentira encontrara un terreno fértil donde germinar. Ningún actor, sin importar cuánto éxito tenga, puede protegerse de convertirse en materia prima para el morbo después de su muerte. Esa es una lección incómoda que esta historia deja sobre la mesa, una lección que sigue siendo relevante hoy. En una era donde la velocidad de viralización de un rumor es 1000 veces mayor que la de 1955, donde una mentira puede recorrer el mundo entero en minutos. Mucho antes de que cualquier desmentido tenga oportunidad de alcanzarla. Hoy, casi 70 años después de aquella tarde de julio de 1955, el Panteón Jardín de la Ciudad de México sigue albergando los restos de Joaquín Pardavé, junto a los de su esposa Cholita. Exactamente en el mismo lugar donde fueron sepultados originalmente. En la lápida, un mensaje sencillo recuerda que están juntos como siempre. No hay nada en esa tumba que sugiera jamás haber sido abierta, removida o alterada. Es, en cierto modo, un final tranquilo para una historia que durante décadas estuvo rodeada de ruido, de especulación, de morbo. La tumba permanece exactamente como debería, un lugar de descanso, no un escenario de leyenda. Pero el verdadero cierre de esta historia no está en el cementerio. Está en la manera en que decidimos, como audiencia, recordar a las personas que ya no pueden hablar por sí mismas. Cada vez que alguien comparte la versión macabra de la muerte de Pardavé sin cuestionarla, sin cotejarla, sin pensar en la familia real que sigue existiendo detrás de ese nombre, está alimentando exactamente el mismo mecanismo que un periódico sensacionalista activó hace 7 décadas. Hay una responsabilidad ahí, una que rara vez nos detenemos a considerar cuando consumimos contenido sobre la vida y muerte de figuras públicas, incluso figuras que llevan mucho tiempo fallecidas. La distancia temporal no elimina el daño. Joaquín Pardavé no tiene forma de sentirse herido por esta historia, es cierto. Pero sus descendientes, sus sobrinos, las personas que todavía cargan su apellido, sí pueden sentir el peso de una leyenda que insiste en definir a su familiar querido por una mentira en lugar de por su legado real. Quizás la pregunta más honesta que esta historia nos deja no es si Joaquín Pardavé fue enterrado vivo. Esa pregunta ya tiene respuesta, y es no. La pregunta más honesta es por qué, después de 70 años, con un desmentido familiar claro y documentado, seguimos prefiriendo la versión aterradora sobre la versión verdadera. ¿Qué dice eso sobre nosotros como audiencia, sobre lo que realmente buscamos cuando hacemos clic en un título que promete horror en lugar de uno que promete memoria? Al final, lo que queda de Joaquín Pardavé no debería ser una pregunta morbosa sobre catalepsia y ataúdes arañados. Lo que debería quedar es la imagen de un niño nacido en Pénjamo, Guanajuato, en 1900, que encontró en el escenario un lugar al que pertenecer desde muy joven.
Lo que debería quedar son sus 208 películas, sus 27 canciones, los personajes que hizo inolvidables para generaciones que ni siquiera habían nacido cuando él falleció. Lo que debería quedar es la imagen de un hombre jugando boliche con su esposa 2 noches antes de morir, disfrutando de un momento simple de descanso después de jornadas agotadoras de trabajo, sin saber que ese sería uno de sus últimos recuerdos compartidos con ella. Lo que debería quedar es Cholita, fiel hasta el final, sepultada junto a él décadas después, bajo una lápida que dice, sencillamente, que están juntos como siempre. Y lo que debería quedar, también, es una lección incómoda sobre cómo funciona el morbo mediático, una lección que sigue siendo dolorosamente actual. Porque la fórmula que convirtió la muerte de un actor querido en un espectáculo de terror en 1955 es exactamente la misma fórmula que hoy, 70 años después, sigue llenando titulares. Sigue generando clics, sigue convirtiendo el dolor ajeno en entretenimiento desechable. La familia de Joaquín Pardavé pasó décadas tratando de recuperar la memoria real de un hombre que merecía ser recordado por su talento y no por una mentira fabricada para vender periódicos. Lo lograron, parcialmente. La verdad existe, está documentada, ha sido confirmada por quienes mejor lo conocieron. Pero la leyenda sigue ahí también, circulando, reapareciendo cada cierto tiempo en algún video, en alguna publicación, en alguna conversación de sobremesa entre quienes nunca se tomaron la molestia de verificar nada. Quizás la forma más justa de cerrar esta historia es con una pregunta abierta, no para generar más morbo, sino para generar reflexión. La próxima vez que te topes con una historia aterradora sobre la muerte de alguien que ya no puede defenderse, ¿te vas a quedar con el horror o vas a buscar la verdad? Joaquín Pardavé ya no puede responder por sí mismo. Pero nosotros, 70 años después, todavía podemos decidir qué versión de su historia merece sobrevivir.